Bueno, le damos la bienvenida al segundo encuentro del PIClases, que es un programa de investigación del Instituto Gino Germani, programa de investigación sobre análisis de clases sociales, que coordinamos con Pablo Dalle, que está acá ahí enfrente mío, Paula Boniolo y Ruth Sautú. De lo que yo conozco, me puede faltar, creo que Germán es el sociólogo que más sabe. Si me equivoco, capaz que hay alguno que otro más, pero lo dudo, digamos, así que es un honor para nosotros que nos venga a contar un poco de qué se trata esto del Machine Learning en las ciencias sociales, que no sea solo una presentación, sino un disparador para que la gente tome un poco estas herramientas para sus propias investigaciones, que es un poco la idea del programa de investigación. Así. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Comento rápido, un poco con informaciones. Yo soy sociólogo acá de la Universidad de Buenos Aires y por diversos motivos empecé a trabajar con datos. En mitad de la carrera empecé como encuestador en el INDEC, después empecé a trabajar un poquito más con la parte de procesamiento y más, con lo cual siempre, al principio siempre más vinculado a encuestas, censos, relevamientos un poquito más tradicionales, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en los últimos 3 o 4 años, por digámoslo así, por requerimientos laborales, empecé a incorporar unas técnicas de lo que llamaríamos Machine Learning, aprendizaje automático, science. Vamos a tratar de discutir un poquito esas nociones, aunque sea por arriba. Así que bueno, ahora estoy, habría que poner un asterisco ahí en CONICET, soy entre los que estamos esperando el alta finalmente a CONICET, digamos, así que bueno, pero bueno, yo considero que el concurso ya está ganado, así que me autodefino. Yo me emocionado por toda la parte de programación, porque es la parte más formal, ¿no? Que es licenciado en Sociología, magíster en Estadística de la UNTREF y doctor en Ciencias Sociales, además de ahora investigador de CONICET, que bueno, estamos presionando para que les delata a todos, porque está, CONICET es un mundo aparte, pero bueno, ya lo consideramos investigador de CONICET, a pesar de que la burocracia y Lino Barañao demoren eso, digamos. Bien, entonces un poco la idea de la charla de hoy es hablar un poco de esto estas técnicas que están muy en boga, de estas disciplinas que están muy en boga, que la van a seguramente haber escuchado con distintos nombres: Machine Learning, aprendizaje automático. En algunos casos seguramente escuchan hablar de la Big Data, como una especie con B mayúscula y D mayúscula. Bueno, la idea va a ser tratar de delimitar un poquitito esas nociones y, sobre todo, ya que no las vamos a agotar 40 minutos, media hora que va a durar esta charla, pero sí dar por lo menos algunas ideas de cómo las ciencias sociales se podrían enriquecer utilizando técnicas y además cómo podrían aportar un poco desde otro lugar, ¿sí? al desarrollo de esas técnicas. Es un poquito la idea. Y en ese sentido, ¿alguien sabe lo que es Machine Learning? Empezar por ahí. ¿Sabe o tiene asociado esas dos palabras alguna definición? Bueno, más o menos. Algoritmos, sí, probablemente. Sí. Procedimientos automáticos para codificación, por ejemplo, extracción de datos. Sí. Pero, más allá de eso, ¿saben? En general, cuando uno pone Machine Learning en Google y demás, lo que empieza a encontrar son cosas que a priori parecerían bastante alejadas, o aplicaciones que parecerían bastante alejadas de las ciencias sociales en principio, lo que tiene que ver con detección de objetos en imágenes. Yo le muestro a la computadora una imagen y la computadora detecta: en esta imagen hay un perro, un gato, una montaña, un auto, lo que sea. O, por ejemplo, cuando hablan con los Alexia y los asistentes de celulares y demás, lo que pasa ahí atrás es que hay algo, una especie de gran caja negra que vamos a llamar algoritmo de Machine Learning, que traduce eso que ustedes, ese sonido que son sus palabras, lo traduce probablemente a texto, y eso, por ejemplo, lo convierte en una búsqueda en Google. Entonces, ¿dónde está la cafetería más cercana donde estoy parado? Eso se traduce en una búsqueda de Google.
Y hay infinidad de aplicaciones y de tecnologías que están en medio de las usamos medio todos los días por ahí sin ser 100% conscientes de ello. Ahora, así a priori, esto parecería bastante alejado de las ciencias en general. No obstante, lo que uno ve es que un montón de disciplinas, la biología, física, química y demás, están empezando a incorporar un montón de estas técnicas para empezar a resolver problemas científicos, digamos así, o de ciencia básica o eventualmente aplicada. Y un poco si quieren, la pregunta de la charla de hoy es, bueno, ¿cómo podríamos en ciencias sociales empezar a utilizar este tipo de herramientas? Sí, ahí es un poquito la idea de la charla de hoy. Entonces, lo que vamos a tratar de hablar en este ratito es tratar de hacer una primera definición o delimitación del concepto de Machine Learning, tratar de comparar con herramientas que imagino, acá hay sociólogos, politólogos, no voy a levantar la mano, digo, pero economistas, sí, bueno, todos hemos trabajado con herramientas estadísticas, regresiones, lineales, logit, etc. Entonces, comparar un poquito las diferencias y similitudes que hay entre el enfoque de Machine Learning y la estadística, con todas las comillas del caso tradicional. Después vamos a hablar de algunos casos de aplicación de Machine Learning en ciencias sociales y al final vamos a cerrar un poquito la charla tratando de pensar un poco esto que decíamos, cómo nos podemos vincular de las ciencias sociales en el uso de estas técnicas y eventualmente cómo las ciencias sociales podrían aportar a la construcción de estas herramientas. Bien. Primera cuestión. Machine Learning, más allá del nombre en inglés o de sus traducciones poco felices como aprendizaje máquina y ese tipo de cosas, que de hecho eso lo hace creo que ya lo corrigieron. La idea es la siguiente. En realidad, Machine Learning empieza en el mundo de la programación, no inmediatamente en el mundo del análisis de datos. Y en algún punto el problema que trataba de abordar es, bueno, yo puedo lograr que una computadora aprenda a resolver una tarea, entre comillas, sola, y ahora vamos a tratar de entender qué quiere decir ese sola. Imagínense que ustedes quieren diseñar una máquina que aprenda a jugar al ajedrez. ¿Sí? ¿Uno qué haría a priori? ¿Cómo trata eso? Perdón, el ejemplo es re trivial, pero sirve como para arrimar la idea. Más allá de no vamos a programar, pero ¿cómo se les ocurre que haríamos en primera instancia? Programar las reglas. Exacto. No sé, exacto. Básicamente lo que haríamos es tratar de alguna manera de tomar las reglas que estructuran el juego de ajedrez y traducirlas de alguna manera a un lenguaje que la máquina lo pueda entender. Bien. Eso es el enfoque entre comillas viejo. La Machine Learning dice no, si en vez de programar las reglas explícitamente, hay forma de que le mostremos a la computadora un montón de partidos de ajedrez, ganados, perdidos, jugadas y demás, y la máquina pueda inferir sola las reglas. ¿Se entiende? O sea, le debe mostrar 10 millones de partidos de ajedrez, digo cualquier cosa, y la idea es ver si la máquina puede aprender sola las reglas. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la lógica general. Y en realidad son dos maneras bastante contrastantes de programar. ¿Sí? Bien. Entonces, en alguna medida, y para tratar de limitar un poquito los conceptos, uno podría pensar que hay una especie de gran campo disciplinar que es el mundo de la inteligencia artificial. Como verán, el Machine Learning está dentro de la inteligencia artificial, ¿sí? Por ende, eso que dijimos aprendizaje basado en reglas, digamos, o en realidad la programación basada en reglas, entraría fuera de Machine Learning. ¿Sí? Podríamos dividir la inteligencia artificial en dos grandes grupos, ¿sí? El basado en reglas y el Machine Learning. ¿Sí? Con lo cual, el Machine Learning es un subconjunto, si quieren, un subcampo, un pedazo específico de la inteligencia artificial. Y entonces, ¿cuáles son los insumos? O sea, antes decíamos, ¿no? En el caso anterior, en el caso de cuando queremos programar la máquina para que juegue ajedrez,
lo que nosotros le enchufábamos como input a la máquina eran las reglas, ¿sí? Y lo que esperábamos era respuesta, es decir, que aprenda a jugar. En Machine Learning hacemos al revés, lo que vamos a mostrar es un montón de jugadas, un montón de, digámoslo así, jugadas buenas o malas, llamémoslo así, y lo que vamos a esperar es que la máquina, esta especie de gran caja negra, aprenda a jugar sola. Si lo pensamos en un programa más específico de análisis de datos, imagínense, están trabajando, no sé, para el hospital de clínicas, supónganse, y quieren armar uno de esos sistemas que diagnostican automáticamente, cuando le pasa un conjunto de síntomas y te devuelve un posible diagnóstico. Opción, si lo quisiéramos hacer digamos, con esta lógica basada en reglas, ¿cómo harían? Supongamos que hay dos situaciones. Gripe sano, digamos, para simplificar. ¿Cómo harían? Exacto. Uno diría, bueno, si la persona dice o ingresa que tiene más cierta temperatura y dice que le duele la cabeza y dice que le duele el estómago, bueno, entonces decide que tiene gripe. ¿Sí? O sea, entonces son todas reglas en ese sentido. Si pasa tal cosa, si se cumplen ciertas condiciones, pasa tal otra. Ahora, imagínense que no, queremos ir por el lado machine learning, digamos, de la vida. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer? Exacto. Supongamos que yo tuviese el registro de todos los ingresos a la guardia y los diagnósticos que hubo, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener los datos y las respuestas. ¿Sí? La persona entró con 40 grados de temperatura, lo que hicieron los médicos, con 40 grados de temperatura, dijo que le dolía la cabeza, dijo que le dolía la panza. ¿Cómo diagnosticó el médico? De gripe. Tiene gripe. Otro, no sé, no tiene fiebre, no le duele la panza, no nada, sano. Y así tengo, supónganse, no sé, 1 millón de registros en ese sentido. Ahora, ese es el dato crudo. Si lo que yo voy a querer con Machine Learning es que yo te voy a mostrar ese millón de consultas y ese millón de diagnósticos, y yo quiero que vos me digas o que infieras cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que la persona esté enferma, que se tenga gripe. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea en el fondo? Poder, mañana, eso empieza a funcionar y mañana viene una persona de la cual yo no sé si está enferma o no, la persona ingresa o resuelve o llena el formulario y el sistema le dice está enfermo. ¿Sí? Más o menos queda clara la lógica general de bien. Y en general, hay varias definiciones, pero un sistema en líneas generales de Machine Learning tendría como 3 grandes componentes, por decirlo de alguna manera. Por un lado, lo que es el conocimiento de dominio, el conocimiento del problema, que es básicamente entender cuáles son, entre comillas, las leyes, por decirlo de alguna manera, que estructuran ese pedazo de la realidad en la cual vamos a querer aplicar un sistema de Machine Learning. Sí, en el caso de un juego de mesa, las reglas del juego de mesa, claramente, cuando queremos aplicar esto a cuestiones más de la vida real, no hay un libro de reglas, es más complicado el asunto. Sí, pero supone que yo tengo que conocer el dominio en el cual estoy trabajando. Yo quiero tener un modelo que me permita predecir si la persona va a participar o no en el mercado de trabajo, probablemente requiera que yo conozca cómo funciona ese mercado de trabajo. O eventualmente en el caso de este ejemplo de diagnóstico de enfermedades, bueno, requiere que yo tenga cierto conocimiento del dominio de las enfermedades que estoy queriendo modelar, etcétera, etcétera. Ese es como el primer elemento. El segundo elemento es que todas estas técnicas se consumen, digámoslo así, datos. Entonces tiene que haber un proceso de generación, recolección, procesamiento ¿No está de acuerdo? No. Un proceso de generación, de procesamiento de información. Yo acá me hago una nota al pie que acá es donde entraría un poco. Fíjense, hasta ahora no hablamos de Big Data. ¿Sí? Con lo cual, con esto la idea es decir, hasta ahora Big Data no entra a jugar y nosotros podríamos hacer Machine Learning sobre no Big Data, por decirlo de alguna manera, sobre datos de encuestas tradicionales, sobre datos de censos, sobre datos de... Pero en principio Machine Learning es una manera de procesar la información, digamos, o de construir modelos. ¿Sí? Muchas veces
Los grandes datos ayudan a eso, pero en principio no necesariamente debería ser no es condición excluyente para poder trabajar con Machine Learning. Entonces, acá les voy a poner lo que yo considero que es la mejor definición de Big Data que leí hasta ahora. No sé si la conocen. Daniel es un psicólogo ya que está un poco en el mundillo de los datos, pero dice Big Data es como el sexo adolescente. Todo el mundo habla de Big Data, nadie sabe realmente cómo se hace, todo el mundo piensa que el otro lo está haciendo, por eso todo el mundo dice que está haciendo bien. ¿Sí? O sea, bueno, acá esperaba alguna carcajada, algo, pero no funcionó bien el chiste. Pero digo, más allá de eso, hay como un montón de definiciones, digo, bastante poco, no definiciones, ideas vagas sobre lo que es Big Data o no. Con lo cual yo acá les voy a dar lo que yo considero que me parece la definición un poquito más, que por lo menos ayuda a ordenar un poquitito el panorama. Y en general, Big Data, yo por lo menos he encontrado dos grandes sentidos, por decirlo de alguna manera, que no necesariamente están contrapuestos entre sí, ¿no? De hecho muchas veces se superponen. Por un lado, seguramente todo lo que tiene que ver con estas especies de nuevas fuentes de datos, digamos, que exceden las fuentes estadísticas tradicionales con las que nosotros estamos más acostumbrados a trabajar, datos de redes sociales, blogs, páginas, toda la información que se produce en los dispositivos móviles, etcétera, etcétera, que en general suelen estar caracterizadas por esto del real time, del estar disponible en tiempo real, y en general en un volumen nada despreciable de magnitud. Entonces, por un lado a las fuentes, por otro lado a todo un conjunto de tecnologías y de herramientas y software que sirve básicamente para poder almacenar, procesar y trabajar con esa información. Sí, Spark, Hadoop son como varios frameworks que están vinculados a eso. Pero yo en general encontré como estas dos ideas y a veces las dos ideas mezcladas entre sí. Ahora, por ahí es interesante pensar esto de Big Data como opuesto a, llamémosle Small Data, ya lo van a encontrar así, digamos, en esta idea. Small Data haría referencia por ahí a los datos con los que uno está más acostumbrado a trabajar en ciencias sociales, encuestas, censos, datos de encuestas nacionales, etcétera, etcétera, donde en general probablemente la diferencia fundamental esté en esta primera idea. La idea que Small Data, los datos están estructurados y en Big Data los datos no están estructurados. ¿A qué me refiero con esto de estar estructurado y no estructurado? Piensen en una encuesta. ¿Sí? Atrás de la encuesta hay estructura en un montón de aspectos. En el momento de diseñar, de hacer el diseño muestral, ¿sí? Se supone que hay un montón de estructura en la forma en que cada unidad que forma parte de la muestra fue seleccionada. De hecho, hay tanta estructura que se supone que cada unidad que fue seleccionada, entre comillas, representa, por decirlo de alguna manera, a un montón de otras unidades que están en el universo de la población. Está estructurado además porque hay un operativo general grande logístico grande, digamos, de encuestadores que salen a la calle, de capacitaciones, de supervisores, etcétera, etcétera. Está estructurado también porque se supone que hay un instrumento de recolección de información que está diseñado para eso, un cuestionario, cualquiera sea el soporte, papel, digital, lo que sea, pero hay un diseño bastante grande atrás. Y está estructurado, además, porque cuando terminó el proceso, lo que tenemos es, con suerte, una tablita de filas y columnas, donde cada fila es una encuesta, digamos, una unidad, y cada columna es un atributo variable, pregunta, digámoslo así, del cuestionario. Digo, si tenemos suerte porque no fluye siempre también el proceso, pero en teoría deberíamos llegar a eso. Lo que pasa con Big Data es, en ese punto, es lo opuesto. En general, Big Data son datos no estructurados, y son no estructurados porque básicamente no están estructurados en todo este sentido. Y pongo un ejemplo por ahí el más fácil de pensar. Imagínense, y de hecho es algo que se hace bastante habitualmente, que ustedes descargan comentarios de, no sé, una fanpage de Facebook o ahora está de moda hacer estudios sobre change.org, por eso la contrataron a la jefa.
de Change.org fue contratada en el gobierno de la ciudad o en el gobierno nacional, básicamente porque la tipa tiene los perfiles de todos los usuarios de la plataforma. Entonces piensen que bajan comentarios. Y lo que tienen ahí es texto libre. O sea, ahí no hay fila, columnas, no hay nada. O sea, hay texto libre donde lo que uno tiene que pensar es cómo trabaja con eso. O piensen, por ejemplo, que tienen imágenes. ¿Sí? Las imágenes no son datos estructurados. ¿Sí? Son arreglos de números que están en la pantalla y la computadora se interpreta así. Entonces, en ese sentido, primero, no está la estructura del dato, digámoslo así, no está la estructura tripartita del dato, en primera instancia. En segunda instancia, en principio, los recolectamos de alguna manera un poco ad hoc, ¿sí? Scrapeamos para las páginas de Change.org o utilizamos alguna API de Mercado Libre para bajar la información de las transacciones, pero digo, no hay un operativo atrás de eso, ¿sí? Y en tercer lugar estamos, no está estructurado porque es todo ese proceso cuidadoso de selección muestral no está ahí atrás. Entonces, imagínense que estamos trabajando con datos de Twitter, por un ejemplo muy poco original. Bueno, podemos decir varias cosas sobre los usuarios de Twitter, pero no vamos a poder decir nada sobre los que no son usuarios de Twitter. Entonces, esos son datos que están potencialmente sesgados. Sí, hay que tener como cierto cuidado para trabajar con eso. Hay un ejemplo que pone Walter Schuller, no sé si lo conocen, que es un economista que está un poco trabajando con estas cosas. Imagínense que están haciendo un estudio sobre los usuarios de una autopista. Seguramente van a tener un montón de información vía GPS, vía los peajes, de todos los autos que pasan por la autopista. Ahora, probablemente para implementar ciertas políticas sea interesante también tener información sobre los que no usan la autopista. Bueno, eso por definición no lo tenemos en este tipo de fuentes de datos, ¿sí? Bien. Y en general, el problema lo último que yo quería marcar es esta idea de gran volumen y volumen mediano. Lo de gran y subjetivo, también hay esas reglas de pulgar que dicen, si te entra en memoria, si lo puedes cargar en memoria de la máquina, no es Big Data. Digamos, pero bueno, es más un chiste que en serio. Pero digamos, en líneas generales, estos datos tienden a tener un volumen bastante más, órdenes de magnitud más grande que los de small data. ¿Sí? Bien, hasta ahí más o menos estamos. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos, ¿no? Conocimiento del problema o del dominio, primer elemento, datos, generación de datos, proceso de generación de datos como segundo, y esta idea de tercer elemento serían todas los algoritmos. Sí. Una pregunta de lo de antes. Sí. Toda la información entonces depende de lo que vos podés acceder, que te permiten acceder las empresas a partir de su página web y cómo ellos te permiten acceder a eso, ¿no? Y en parte sí. O sea, digo, es lo que puedas o tengas disponible. Tenés muchas empresas que te habilitan a vos a hacer, entre comillas, consultas. Mercado Libre, por ejemplo, o a Twitter y demás, a su base de datos. Probablemente eso esté bastante restringido. Claro. Le dan la estructura que ellos quieren y les permiten acceder a lo que ellos. Exacto. En algunos casos, te podemos hacer un ejemplo. Vos podrías pensar en hacer lo que son scrapping. Que scrapping es básicamente navegar por las páginas de internet y la información que está en la página, que en principio no está pensada a priori para ser trabajada o modelada de esta manera, la descargas, la formateas y con un laburo bastante de pico y pala podés llegar a tener un dato ordenadito en el buen sentido. Pero sí, estás limitado o bien a lo que te dejan acceder o bien a lo que puedas scrapear vos. Bien. ¿Vamos ahí? Perdón, entonces decía, el tercer elemento son básicamente las técnicas, los algoritmos de machine learning propiamente dicho. ¿Sí? Y ahí no nos vamos a meter en detalle porque no hay forma que lleguemos, pero en líneas generales uno podría pensar, en general, los problemas que uno puede resolver. Machine learning se divide en dos grandes grupos. Lo que se llama, y van a ver que esto, más allá del nombre un tanto pretencioso que tienen, es bastante intuitiva la idea. Los problemas de aprendizaje supervisado, que son aquellos en los que hay una variable dependiente a modelar, un target. En el caso, el ejemplo que veíamos antes, medio hipotético, era esta idea de predecir si la persona está enferma o no.
O, no sé, los ingresos de la persona en función de un montón de covariables o de variables independientes. Y el aprendizaje, los problemas de aprendizaje no supervisados, en los cuales no hay variable target, no hay variable dependiente. ¿Sí? ¿Se les ocurre un ejemplo del mundillo? Está aquí, bueno, está ahí, ¿no? Del ejemplo típico de problema de aprendizaje no supervisado es hacer alguna forma de análisis de clúster. ¿Sí? Cuando yo quiero encontrar grupos de filas, digamos, de unidades que son parecidas en función de algún criterio, en función de una serie de variables, no tengo una variable dependiente ahí. ¿Sí? O cuando uno hace análisis de componentes principales, tengo un montón de variables, quiero reducir, tengo más de 500 variables, en las mediciones las quiero reducir a 10, lo que busco es combinarlas de alguna manera para lograr reducir la intencionalidad. Esos son como los dos grandes tipos de problemas que se pueden resolver. Y después ahí nos podemos meter un poco más en detalle, podríamos pensar dentro del aprendizaje supervisado, problemas de regresión, cuando el target es cuantitativo, ingreso, o de clasificación cuando el target es cualitativo, condicionalidad, por poner ejemplos muy poco originales. Bien, hasta ahí vamos. Y ahí tienen listadas algunas grandes técnicas. Bien, ahora, hay líneas súper generales que es Machine Learning en líneas generales. Por ahí es útil empezar a pensar en qué se diferencia el Machine Learning de la estadística, por ahí estamos todos un poco más acostumbrados a trabajar. El pelado gordito que tiene ahí se llama Leo Breiman, no sé si alguien lo conoce. Era para decirlo así técnicamente, era un capo. Es el tipo que inventó buena parte de los algoritmos y de las técnicas que hoy llamamos Machine Learning, dejando por afuera son redes neuronales y ese tipo de problemas. Sí, eso es lo que trabajo. Pero él inventó formas de construir una decisión, formas de hacer ensambles de modelos, inventó un montón de los algoritmos que hoy por hoy son como medio, digamos así, estándar en el uso cotidiano. Y ese artículo que tiene ahí, que se llama las dos culturas del modelado estadístico, plantea un poco esta diferencia entre estadística tradicional, lo que él llama el modelado estadístico tradicional, y Machine Learning, que lo llama modelado algorítmico, si no me acuerdo mal, pero claramente coincide con esto que estamos pensando. Este artículo se lo súper recomiendo, no es para nada técnico, es un artículo que es bastante casi epistemológico en alguna medida. Bien, y lo que ¿Cómo es el nombre? es Statistical Modeling de Two Cultures. Está disponible en internet. De hecho, yo al final puse el link, después le comparto la presentación y todo lo que está citado acá está en la presentación. Bien, entonces, y acá lo vamos a robar un poco impunemente. Y él dice, bueno, podríamos estar todos más o menos de acuerdo en la siguiente premisa, digamos, en algún punto epistemológica. Pensemos que el mundo en realidad es básicamente una especie de gran caja negra en la cual lo que nosotros vemos son un montón de inputs y un montón de outputs. O sea, imagínense que lo que nosotros vemos es que la gente tiene un determinado nivel, pongamos por caso educativo, una determinada cantidad de años de experiencia en el mercado de trabajo, un hogar de determinado tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos serían los inputs. Eso, el mercado de trabajo, la sociedad, digamos, lo combina de alguna manera y me devuelve si la persona, el ingreso de la persona. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, lo que no sabemos es cómo se combinan. No sabemos si lo importante en realidad es el nivel educativo o el tamaño del hogar, o eventualmente si entre las dos hay algún tipo de interacción. No sabemos. Lo único es vemos las X y vemos las Y. Un ejemplo menos por ahí más cercano. Lo que nosotros vemos es que hoy, o sea, ayer hubo cierta humedad, hizo cierta temperatura y hoy llueve o no llueve, digamos. No sabemos cómo interactúan esas cosas. ¿Sí? Lo que vemos es los datos que entran y el resultado que sale. ¿Sí?
sea, no sé si estaríamos todos de acuerdo, pero él afirma en el paper que todos los que estaban en ese congreso estaban de acuerdo. Entonces, cuando nos empezamos a pelear, donde seguro vamos a empezar a discutir, es cuando empezamos a preguntarnos, bueno, ok, ¿cómo se combinan las X? O sea, ¿cuál es en última instancia, cuál es el modelo que está por atrás? ¿Sí? O sea, eso es un poco lo que va a plantear. Entonces dice, y esas son las dos. Según cómo respondamos a esa pregunta, es que estaremos dentro de una de las culturas o de la otra, según Breu. Mirá, la estadística clásica o la estadística tradicional, lo que hace es, yo asumo que adentro de la caja negra hay un modelo. El modelo dependerá de un montón de cuestiones, pero digo, asumo que las X se combinan de cierta manera. Para poner el ejemplo más fácil, pensemos en una regresión lineal. Si yo asumo que la combinación entre el ingreso, el nivel educativo, los años de experiencia, el nivel educativo y el tamaño del hogar es lineal. Se combinan linealmente para producir cierto nivel de ingreso de la persona. Entonces es lo que dice, bueno, en realidad la estadística clásica tiene énfasis en el modelo. Eso uno llamaría FDX, o sea, la manera en que yo combino las X para producir la Y. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va a buscar hacer la estadística clásica es, sentíamos en el contexto de la regresión lineal, es poder hacer inferencias causales. Si entonces yo voy a tener mi beta asociado a los años de experiencia, un beta grande, bueno, quiere decir que los años de experiencia tienen mucha influencia, y no solo mucha, sino que además la puedo medir. ¿Sí? Cada año de influencia que aumenta beta pesos del ingreso. ¿Sí? Y está muy centrado justamente en poder interpretar los parámetros. ¿Sí? Y en general, yo voy a tener, voy a poder pensar si un modelo es bueno o es malo, básicamente tratando de ver si los datos ajustan al modelo, para decirlo. Mejor dicho, si se cumplen los supuestos del modelo. En reacción hacemos toda una serie de test sobre los errores, autocorrelación, homoselasticidad, etcétera, etcétera, y decimos, el modelo es bueno si, entre comillas, pasa esos test. ¿Sí? Entonces, el énfasis está puesto en el modelo. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Si no me siguen, chiflan, total. Bien. Ahora, Machine Learning dice, no. Vamos a mirar otra cosa. Es decir, yo no puedo, o sea, yo lo voy a asumir que ahí adentro no sé qué hay. ¿Sí? O sea, no sé cuál es el modelo que cruzo, ni lo voy a poder saber jamás. ¿Sí? Se mantiene esta lógica de caja negra. Lo que sí voy a poder hacer es lo siguiente. Voy a poder probar un montón de modelos distintos y ver si los outputs, que las respuestas o las predicciones que produce el modelo se parecen a las que yo observé. Y ese va a ser mi vara de éxito, por decirlo de alguna manera. Ese va a ser mi criterio para decidir si el modelo es bueno o es malo. Entonces, el énfasis está puesto en I, digamos, está puesto en la predicción, en la performance predictiva del modelo. ¿Sí? Y por eso se dice que en general el modelo no se estima, sino que entre comillas se aprende de los datos. Entonces yo voy a poner un montón de modelos diferentes y me voy a quedar con el mejor en este sentido, en el que los I se parezcan, los I estrellita se parezcan más a los I observados. ¿Sí? Esa es un poco la lógica. Y ese es el criterio de un bueno o modelo malo o bueno, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Después no vamos a llegar a charlar, pero el punto es cómo hago yo para estimar eso, y ahí se abren toda una serie de cuestiones a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando pusimos el ejemplo del sistema que predice enfermedades? Nosotros entrenábamos con ese millón de consultas, pero lo que nos interesaba era predecir bien al tipo que va a venir mañana. Bueno, ese es un primer punto a tener en cuenta. Ese error que queremos estimar, que se llama error de generalización, es sobre datos que yo todavía no vi. ¿Sí? O sea, lo que se llama el error de texto, el error de generalización. Entonces, ahí hay un problema, porque yo lo que tengo son los datos que yo vi. Entonces, ¿cómo hago para estimar el error en datos que todavía no vi? Bueno, ahí hay toda una serie de técnicas que tienen que ver con, de alguna manera, separar una partecita de la base de datos, entrenar sobre lo que me quedó y predecir sobre datos que no usé para entrenar. Sí, o sea, pero ahí no vamos a... Lo que en estadística se llama out of back error, son montáticas que lo que apuntan es a ese tipo de técnicas. Bien. Ok. Entonces, hasta acá en líneas súper generales, la lógica un poquito general, o la lógica un poquito a alto nivel de cómo funciona el machine learning, y sobre todo lo que me interesa es tratar de tener en cuenta las
las diferencias con el enfoque estadístico un poco más tradicional. Después hay un montón de cosas que están planteadas ahí que son discutibles. Esto de que Machine Learning más inferencias es relativo, porque piense que en realidad estamos haciendo inferencias. Estamos haciendo inferencias sobre el error de generalización. Digo, por lo cual, por eso ahí hay una serie de cuestiones a matizar, pero en línea general me parece como un buen esquema para empezar a mapear los conceptos. Lo que yo les quería mostrar era tener una serie de algunos ejemplos de aplicaciones de este tipo de técnicas a problemas que son bastante cercanos a las ciencias sociales. El primero también es un economista, Federico Bailé, no sé si lo conocen, pero él lo que hizo la maestría en Data Mining de la UBA, de Exactas, y su tesis fue básicamente intentar armar un modelo que le permitiera detectar zonas donde hay asentamientos informales. Sí, entonces él trabajó con varias fuentes de datos, trabajó con capas de fracciones, radios censales, información censal, trabajó con, ¿conocen la ONG Techo? Que hace el relevamiento de asentamientos populares, digamos, bueno, trabajó con eso y trabajó con imágenes satelitales. Su idea era, utilizando los datos de Techo, poder, digamos, dentro de la imagen satelital, yo sé que según Techo este pedacito de la imagen es un asentamiento informal, poder, en función tanto de hecho tengo varios modelos, con la información que viene de las imágenes satelitales y con la información censal, poder predecir, digamos, dónde puede haber imágenes, asentamientos informales, quiero decir. En realidad, su tesis la hizo sobre el partido de la Matanza, pero después extendió el modelo a Argentina y después a América Latina. ¿Sí? Entonces, de las implicancias de política pública y demás, pero son bastante evidentes en este caso. Pero, sí. ¿Es para predecir dónde van a aparecer nuevos el modelo? No, es para predecir donde vos no tenés registro. Imagínate, vos sabés que el registro de Techo o cualquier registro en realidad es incompleto. Claro, ok. Digamos, o sea, sabés que probablemente no hayas podido pasar por todos, salvo que hayas hecho un barrido territorial completo. La idea era ver si viendo, o sea, combinando esa capa de información, podés de alguna manera ver cómo los píxeles y la información sociodemográfica se combinan para decir, bueno, ok, veamos en qué otras zonas pueden aparecer que yo todavía no los pude ir a mirar, digamos, no los pude ir a relevar, ir a ver. Bien. Información usada para eso, habías dicho, Uso base de datos censales. básicamente sí, los datos a nivel radio, Sí. el reglamento de Techo y la imagen, o sea, la información que viene de la imagen satelital. O sea, la vista del Google Maps. No, él usó imágenes de Landsat, que son como que tienen más. Son imagen más satelital del lugar. Exacto, él la primera trabajó sobre la matanza. El techo y las calles y eso, con esa información. O sea, básicamente tomó digámoslo así, la foto, entre comillas, cruda, y la fue procesando para ir encontrando de qué manera la puede transformar para ayudar a predecir. De hecho, cuando lo extendió a América Latina, creo que solo trabajó, porque no es tan fácil encontrar información censal comparable para toda América Latina, trabajó solo con la imagen satelital y el reglamento de Techo. Eso después lo usó en América Latina. Y ahí la idea es que vos, viendo en el satélite, hay algunos lugares donde ya sabés. Claro, exacto. Vos tenés la imagen satelital. Información para que después puedas predecir otros lugares donde hay. Exacto. O sea, si querés, lo loco de esto es que cuando vos empezás a entrenar este tipo de modelos, el modelo, entre comillas, aprende la regla. Entonces yo le muestro la imagen cruda y le digo, en estos píxeles de la imagen cruda hay un asentamiento informal, y en alguna medida la idea es tratar de que la máquina aprenda cómo tiene que transformar esos píxeles para poder predecir. Esa es un poco la idea. Pero sí, lo que vos sabés es tener la imagen, arriba de eso tenés el reglamento de Techo y dices, yo sé que acá asumís que lo bueno, entre comillas, es el reglamento de Techo. Eso es lo que te dice qué pedazo es un asentamiento, o sea, qué pedazo de la imagen es un asentamiento y qué pedazo no. Incluso después eso, una vez que lo aprende,
puede ver en los que no relevó techo y Exacto. De hecho, para eso se usó un poco también. permite ver cuánta fue la cobertura de techo del total de los asentamientos. O eventualmente el día que Techo quiera actualizar el reglamento, Exacto. en lugar de salir a Techo o quien sea, no Sí, importa, sí, ¿no? sí, O sea, sí. en lugar de salir a barrer así a lo bestia, si vos tenés un modelo que podés tratar de optimizar un poco y decir, bueno, que vayamos en primera instancia a los lugares donde el modelo dice que tendría que haber. Exacto. Obviamente te vas a enterar en ese momento si efectivamente hay Sí, o no. no, Pero bueno, predicción. si vos asumís que confías en el modelo, probablemente puedas optimizar mucho mejor. Más uno puede decir, bueno, voy a ir a zonas donde sí, zonas donde no. Podés armar un diseño como para tratar de un poco, en el mismo proceso validar un poco el modelo, pero sobre todo te sirve además para esto, para poder optimizar un poco los barridos y los clavamientos. Bien. Segundo ejemplo, es un trabajo que hice yo en el ministerio. La idea era, cuento rápido la anécdota, me pidieron en un momento yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Trabajo, se hizo una encuesta, la ENAPROS, no sé si la conocen, la de Protección Social, y como suele pasar en todas estas herramientas, había altísima tasa de no respuesta en ingresos. Estaba en el orden del 30 y pico %, si no me acuerdo mal. Entonces, la idea fue, bueno, opción 1, volamos o sea, no los utilizamos, opción 2, busquemos algún método para imputar. Y un poco la idea fue, bueno, tratemos de encontrar lo que mejore los métodos que se usan habitualmente. No voy a entrar en detalle porque no me escribí, pero básicamente la idea fue ir a formar un modelo, digamos así, que básicamente es un montón de regresiones regularizadas para hacer la imputación sobre datos perdidos. O sea, la idea era sobre los datos que tengo información, entrar un modelo que me permita predecir bien y después sobre eso aplicarlo a los datos que no contestaron. Bien, yo lo hice sobre datos de pH porque vieron que el INDEC hace imputaciones de datos perdidos y la verdad es que estas técnicas mejoraban bastante las predicciones. Inventándote datos perdidos, digamos, artificialmente, mejor entre el método INDEC y la verdad es que mejoraba bastante la performance en ese sentido. Bien, esto un poco para ilustrar datos por ahí, insisto, datos más de encuesta, no necesariamente datos ni Big Data ni mining ni demás. Y el tercer ejemplo que les quería comentar es que este paper, todas las herramientas están en la presentación, así que no desesperen. Lo que hicieron, este es un estudio básicamente con datos de Twitter en 53 ciudades del mundo, y lo que hicieron, la idea era tratar de poder medir la integración de comunidades en cada una de estas ciudades, comunidades, entre comillas, migrantes en cada una de estas ciudades. Entonces lo que hicieron fue, eligieron estas 53 ciudades, entre las cuales está Buenos Aires, descargaron los tweets en esas ciudades, saben que una partecita muy chiquitita de los tweets están georreferenciados, básicamente todos los usuarios que permiten que Twitter georreferencie sus tweets. Entonces con eso pudieron extraer los tweets de estas 53 ciudades. Y después lo que hicieron fue definir, en función o sea, para cada usuario yo voy a tener varios puntos, donde cada punto es un tweet de donde lo referenció. Entonces con eso definieron, entre comillas, lugares de residencia virtuales. Yo siempre tuiteo el mismo conjunto de radios, asumo que la persona vive ahí. O sea, es ese tipo de supuestos. Y lo que hicieron después es, tomaron el texto de los tweets, detectaron el idioma en el cual tuiteaba cada uno de los usuarios y lo vincularon a cada una de las ciudades. Entonces, por ejemplo, en base a eso, o sea, en Buenos Aires se habla castellano y hay cierto porcentaje de tweets en, no sé, voy a decir cualquier cosa, portugués, por decir algo. Entonces, armaron una especie de índice de integración en función de esos datos. ¿Sí? Hay gente que habla el mismo idioma, ¿Cómo? son inmigrantes, pero que hablan el idioma. Bueno, ahí está, eso hacen todo, por una especie de que así de grande. Digo, más allá de que hay varios supuestos ahí discutibles, si querés en todo caso es una especie de piso mínimo, digamos. Claro. Okay. Me quedo con los Sí, es interesante. con los que aún así deciden tuitear en su idioma, entonces puede ser un
creo que yo lo que entendí es que podía ser como un indicador hasta de no integración, digamos. Tweets en Buenos Aires, usuarios que solo tuitean en portugués, por decir algo. Y hay un montón de supuestos ahí que son discutibles. Lo lindo es que ellos tienen un repositorio con los datos a disposición, ponen el código, la verdad que fueron como eso bastante abiertos en ese sentido. Bien. Y un poco, la idea es, les quería comentar algunas, lo que a mí me parece por ahí que de toda esta especie de gran bolsa de cosas que es Machine Learning, cuáles por ahí son los avances por ahí que son más interesantes, me parece, más útiles de alguna manera para trabajar en ciencias sociales. Ahora, no sé si se puede intuir, digamos, de la charla, pero hay una cierta componente de caja negra en este tipo de técnicas. Esta idea de yo busco el mejor modelo y veo cómo, o sea, es que encuentre la mejor combinación de las variables, y qué pasó en el medio no sé. Bueno, eso eventualmente es como una fuente de crítica bastante grande. Hay bastante investigación ahora al respecto, y hay toda una especie de, entre comillas, no sé si corriente, pero una investigación que tiene que ver con lo que es el Machine Learning interpretable. Entonces hay toda una serie de trabajos y estudios que lo que están tratando de buscar es esto, tratar de hacer un poco más interpretables estas técnicas de Machine Learning. Entonces hay algunas herramientas gráficas bastante interesantes, se buscaron formas no son tan nuevas en realidad, pero se buscaron formas de poder decir, bueno, de todas las variables que yo le pongo, que yo le paso al modelo, cuáles son las que más influencia tienen, o eventualmente tratar de aproximar la relación que hay. Relación lineal, claramente uno sabe la relación entre X e Y es lineal. ¿Sí? Más o menos estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando yo tengo un modelo que es altamente no lineal, ahí la cosa se empieza como a complicar. Entonces hay formas de graficar, entre comillas, la relación que hay entre X e Y. Entonces empieza a haber relaciones curvilíneas, se llaman gráficos de dependencia parcial y demás. Entonces hay toda una serie, se están empezando a trabajar una serie de herramientas para tratar de hacer esto un poquitito más interpretable. En segundo término, lo que uno empieza a ver también ahora es que lo cierto es que cada vez empieza a ser más fácil implementar algoritmos de machine learning, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de aplicaciones amigables, digo, si uno se mete a Google Cloud o a Amazon Web Services y demás, bueno, Amazon no es amigable, pero digo, hay un montón de herramientas que hacen que la verdad que a los efectos prácticos de entrenar un modelo sea relativamente simple. O eventualmente utilizar modelos ya entrenados, digo, por ejemplo, uno a Google, ¿conocen lo que es el análisis de sentimiento? Esta idea de, yo le muestro a la computadora un texto, cualquiera, y busco que el algoritmo me clasifique si ese texto tiene una connotación, digamos, positiva o negativa. O eventualmente me dé un número entre -1 y 1, digamos, que me mida eso. Bueno, hoy por hoy yo puedo, pagando obviamente, porque todo es lindo, pero le puedo pasar un montón de textos y decirle que me devuelva esta idea de sentimiento. Así que bueno, cada texto que yo le pasé, -1 negativo, 1 positivo, 0 y... Ahí tiene un ejemplo, me lo pago. Eso, perdón. Sí. ¿Funciona bien en español? En español siempre todo funciona un poquito peor. Porque, por lo menos lo que plantean los que trabajan profundizando en estas cosas, el español tiene como un cierto uso de la línea, cierto uso de las palabras, claro, que hace que no sea tan fácil de trabajar. Aún así hay herramientas que andan relativamente bien. Hay que revisar como todo. Pero en general, sí, en inglés la verdad que hay cosas que son bastante impresionantes. En español hay que indagar un poquito más. Realmente es gratis, lo que pasa es que es gratis funciona justamente basadas en indios. Los indios entienden inglés, entonces vos le das a un montón de indios palabras y ellos te ponen de 1 al tanto la emotividad, ellos no entienden castellano, entienden inglés, y en base a eso después haces modelos de generalización, son gratis, no tenés que pagar, pero como no lo saben hacer en castellano, es como que medio el recurso humano que tenés para interoperabilidad te limita. Pero Google es outsourcing, sí, todo lo que es el grupo de dots, no sé si te suena, está basado en eso. El
lo que sí pasa es que funciona tan bien Google Translate últimamente que a veces directamente metes en Google Translate y ya podés. Mucha gente hace eso, ¿sí? Sí. Yo una vez lo que he hecho también es, cuando he tenido que por ahí entrenar algún modelo de estas cosas, es usar la herramienta gratis de Google, la herramienta de entrenar, no sé, de 100.000 textos, 100.000 con AWS y tratar de hacer como ingeniería reversa, tratar de armar un modelo en función de las respuestas, pero sí, en castellano no funciona tan bien. Aún así, hay cosas que están buenas y que se pueden trabajar bastante bien. En general, las cosas que son como muy poderes van a funcionar. El problema es cuando tenés frases que son ambiguas o demás, ahí probablemente funcione un poco mejor. Pero hay algunos algoritmos que funcionan no en la palabra individual, sino ya en la descomposición en árbol. Pero eso funciona bien si el texto está bien escrito, es gracioso. Claro. O sea, por ejemplo, una noticia de un diario, si vas a agarrar tweets, probablemente no funcionan bien. Bueno, eso es un tema. Sí. Pero no tienen en cuenta la palabra individual, sino la estructura. O sea, vos podés terminar una oración que mencione la palabra Trump y soquete, y no automáticamente está hablando mal de Trump. O sea, puede estar diciendo que, no sé, por ejemplo, Trump dijo que Hillary era una soquete. O sea, digo, en realidad hay una. Pero eso está bien escrito, pero es parcial. Sí, cuando construye el árbol de la. Claro. Sí, pero para la estructura sintáctica. La persona que lo escribió tiene que respetar más o menos sí, dejar en Twitter. El ejemplo que vamos a ver ahora es sobre cosas que están bien escritas, digamos. Por obvios motivos. Bien. Y por último, bueno, vinculado a esto, lo que es. Esto de insiste es opinión personal y en todo caso es lo que a mí me ha resultado más útil en el último tiempo. Digo, no lo tomen como algo. Una afirmación así absoluta. Todo lo que tiene que ver con text mining y NLP, procesamiento de lenguaje natural, me parece que es de las cosas que a nosotros científicos nos podría ser bastante más útiles. Y voy a tratar de, por lo menos, poner un ejemplito, mitad de juguete, mitad no tanto, para tratar de ilustrar por qué me parece que podría ser. Imagínense que están queriendo hacer un estudio, un análisis sobre sobre los temas que aparecen en las letras de tango. ¿Sí? Le digo todo porque yo estoy porque me hace el tiempo libre, digamos, pero entonces, ¿cómo uno haría la forma, cómo uno lo haría si lo tuviese que hacer así de cero? Agarraría, buscaría alguna gran recopilación de tango, empezaría a leer y trataría de, a medida que va leyendo, ir identificando tópicos, digamos, ¿sí? El problema con eso es que tiene un límite, que si bien es un poco la escala que unas pocas personas pueden leer, digamos, ¿sí? De hecho, bueno, Cantón, investigador de casa, hizo en el 72 una especie de estudio sobre las letras de tango de Gardel, que se llama Gardel a quién le cantás, donde hizo un trabajo bastante minucioso, pero creo que leyó 100 tangos, una cosa así, si no me acuerdo mal. Entonces, básicamente, lo que se puso a leer, tratar de en función del texto libre, poder tratar de ir encontrando temas y tópicos y demás. Uno lo podría pensar de otra manera. Es decir, lo siguiente, imaginemos, ¿no?, que hay una forma de detectar tópicos automáticamente en el texto. ¿Sí? O sea, que use alguna manera de mostrar a la computadora un corpus de texto grande y que la computadora empiece a poder identificar cuáles tópicos son relevantes, digamos así. O sea, qué tópicos aparecen, ¿sí? Todo eso es como una rama bastante como, grande de presente lenguaje natural que se llama análisis de tópicos. Hay un montón de técnicas posibles. Yo le voy a mostrar un ejercicio con una de las más simples, que es lo que se llama el LDA, Latent Diriged Allocation. Y un poco la idea del modelo es la siguiente. Si yo agarro un texto cualquiera, imaginemos una letra de tango, yo puedo pensar que en esa letra de tango hay temas, tópicos que están ahí. Si esa letra tiene un montón de tópicos adentro, ¿sí? Y a su vez yo podría decir, bueno, un texto que una letra de tango en realidad tiene una determinada combinación y una determinada proporción de palabras que responden a una serie de tópicos, ¿sí?, de temas. Imaginémonos, por ejemplo, hay 5 temas, 5 tópicos a grandes rasgos. Entonces yo lo que podría decir es, bueno, yo tengo esos 5 tópicos posibles
Esos tópicos, a su vez, son un conjunto, son una distribución sobre palabras, digamos, cada palabra tiene una determinada probabilidad de pertenecer a cada uno de esos tópicos, ¿sí? Y cada tópico, dijimos, está compuesto por cierta proporción de cada uno de esos tópicos. Podría no tener ninguno, perdón, podría no tener alguno, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien, entonces la idea es, después le paso la referencia, el modelo tiene todos sus bemoles, pero un poco la idea es, yo miro el tango, ¿sí? Asumo que adentro de este tango puede haber 5 tópicos y tratando de mirar cada una de las palabras, poder identificar qué proporción de cada tópico tiene el documento, ¿sí? El problema es que yo lo único que miro son, en este caso, las 5.000 letras de tango. Los tópicos no lo conozco a priori. ¿Sí? Entonces, parte del problema es poder hacer esa estimación. Bien. Entonces, lo que hice fue escrapear el sitio Todo Tango, algo así como 5.700 letras de tango, y corrí este modelo para detectar tópicos. Y ahí el problema que uno tiene, a primera instancia, esto que decíamos antes, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de entre comillas, Big Data. ¿Cómo hago yo para pasar del texto, que es texto libre, a alguna representación o alguna organización de datos en la cual la pueda trabajar? Y básicamente ahí es la manera más simple o el modelo más simple, lo que llaman modelo bolsa de palabras. Yo lo que asumo es que cada texto, en este caso cada tango, es un conjunto de palabras. Entonces, lo que hice acá, y tienen un tango que es afiches y naranjo en flor, y lo que hice básicamente es conté cuántas veces aparece cada palabra. ¿Sí? Entonces, lo que tengo acá en las columnas son todas las palabras que aparecen en el corpus, en este caso, estos 2 tangos, y en las celdas cuántas veces aparecen cada una de las palabras. ¿Sí? Es una manera de pasar el texto libre a formato matriz, digamos, de alguna manera. Ahora, yo podría decir, bueno, en realidad hay palabras que no me dan mucha información. Las preposiciones, los artículos, ¿no? Porque están en un montón de textos, no me sirven demasiado. Entonces, cuando yo le saco esas, lo que llaman las stop words, digamos, o las palabras por grande, me queda, suponemos, esta representación. Y sobre esto, imagínense, tengo 5.700 filas, si cada una de estas, la cantidad de palabras, la cantidad de veces, perdón, que aparece cada una de las palabras. Hay otra forma de representar esta, por ahí es la más simple y la más intuitiva. Si se fijan, ahí tengo el primer tópico que detectó. ¿Qué programa? Esto es con Python. Pero también hay librerías en R para hacerlo, la verdad es que hay bastante. Yo le dije, después de probar varias cosas, que bueno, hay 5 tópicos en este corpus de 5.000 y pico de tangos, hay 5 tópicos. Entonces, si se fijan, el primer tópico que detecta tiene que ver, digamos, luego así, con emociones. Fíjense las palabras: amor, querer, corazón, vida, alma, llorar, dolor, etcétera, etcétera. ¿Sí? No puedo agrandar. Ya, pero después les paso la presentación. Créanme que el primer tópico tiene que ver con emoción. Bueno, hay un segundo tópico que tiene que ver con, digamos así, con una cosa un poco más imaginista, tiene que ver con ciertas características de la ciudad, noche, luna, aire, sol, cielo, edificios, tiene que ver un poco con el paisaje, por decirlo de alguna manera. Y después hay otros 2 tópicos que tienen que ver básicamente con el tango y la música en general. El tópico 4 es tango, milonga, bailar, arrabal más o menos, ¿sí? Pero tiene que ver con la música. Y el quinto tópico también tiene que ver un poco con música: cantar, tango, canción, cantor, corazones, etcétera, etcétera. Como hemos visto, las palabras son muy frecuentes en todos los documentos para evitar tener un sesgo. Eso habría que haber hecho el... No, sí, sí, en realidad me quedé con las mismas frecuentes. ¿Cómo? No entendí la pregunta. No, bueno, si hay palabras que se repiten, que son tangos, entonces es natural que haya palabras que refieran al tango, entonces, en todos los documentos, si vos eliminas las palabras muy frecuentes, podés capaz que los tópicos aparezcan sin esas palabras que de alguna forma son ubicuas, porque están en general
Igual se puede hacer, porque 25 cosas, 5, la palabra está en más del nombre del plato. Más del 95 o menos del 5, te quedas con ese claro, es típico hacer eso. pedazo central. Claro, claro. Bien, bueno, todo esto tiene que ver con algo que no estamos viendo, que es todo el preprocesamiento del texto, que tiene como varias aristas, por decirlo de alguna manera. Y entonces, en realidad identificamos como esos 5 tópicos. Y uno podría eventualmente hacer, este no es el mejor modelo para hacer esto que hice, por algunos motivos, pero digo, para ilustrarles un poco la potencialidad que tiene estas cosas. Que habría que usar otro modelo que permite que los tópicos varíen en el tiempo. Pero solo para ilustrarla, sí. A vos te dio el modelo, digamos, esos 5, te dijo acá hay 5 tópicos y vos después te fijaste las palabras y en la etiqueta del tópico. La interpretación la hacemos sí, sí, exacto. Sí. De hecho, estamos en el contexto, si querés, de aprendizaje no supervisado. Un poco la interpretación entre comillas la pone vos. Si el modelo anduvo bien y lograste detectar algunos tópicos, deberías poder encontrar palabras de temas similares. No siempre pasa. De hecho, el paper original también lo que hace sobre artículos científicos. Pero vos dijiste que, o sea, esas palabras que se repetían, bueno, estas las ordenaste vos, y después, viste de la tabla esa, no sé por qué, sí, me faltó como una parte tal vez, de la tabla esa de frecuencias, sí, palabras, las ordené a que te referís. A que vos dijiste, bueno, voy a asignar que estas palabras son parte de un mismo tópico. Sí. No, yo no lo decidí. Eso es parte del proceso de estimaciones, identificar qué palabra. Una vez que definiste la cantidad de tópicos, qué palabras corresponden, o mejor dicho, con qué probabilidad una palabra corresponde a tópico. Sería esa la interpretación. Entonces, lo que uno puede ver, acá lo que tiene es como el promedio de. O sea, la proporción, digamos, una vez que yo logré eso, puedo de cada documento decir este tango tiene cierta proporción del tópico 1, cierta proporción del tópico 2, cierta proporción del tópico 3 o ninguna del tópico 4. ¿Sí? Entonces yo hago eso para todos los documentos y calculo, si quieren, el promedio de la mediana de la composición de cada tópico. ¿Sí? Entonces lo que uno ve es que el tópico 1, que era el vinculado a las emociones, es como que empieza a perder relevancia, y el tópico vinculado al paisaje y demás empieza a ganar relevancia. Insisto, habría que utilizar otro modelo para ver esto específicamente, pero para darles una idea de las cosas que uno puede trabajar. Y voy cerrando, yo podría además, si quieren, entre comillas, evaluar un poco cómo funciona el modelo, viendo ciertos tangos que uno más o menos conoce, si esa composición de tópicos se vincula. Yo les pongo un ejemplo, Malena, todos la conocemos, ¿no? Malena canta el tango como ninguna, tiene pena de bandoneón, etc. Habla básicamente del tango, de cómo canta Malena y hace todos esos paralelismos tan lindos de Mansi, con lo cual fíjense que el tópico 4 es uno de los más relevantes, y el tópico 2, que era de amor y emociones, voz de sombra, voz quebrada, etc., es el otro gran tópico. Si uno se fija, en general, estos tangos pareciera que andan relativamente bien el modelo. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, imagínense, salgamos del mundo de los tangos, que quizás a mí me gustan mucho, pero digo, sí. Una sola cosa, no me quedó claro al final. La cantidad de tópicos, ¿la predefinimos o vos le pones al modelo y el modelo te sugiere X cantidad de tópicos? Y vos después lo rotulás, digamos, interpretás. El modelo requiere que vos la defines. Si querés es como hacer clustering. Cuando vas a un KPI, decís, bueno, o casi cualquier. Muchos de los algoritmos de clustering suponen que vos definiste la cantidad de tópicos. Lo que uno puede hacer es tomar ese hiperparámetro, esa cantidad de tópicos,
e ir probando qué cantidad de tópicos funciona mejor. Hay una serie de métricas que te permiten evaluar cómo funciona el modelo y elegís el que mejor te funciona. Con lo cual lo pones vos, pero lo tuneás. De hecho, se suele llamar de esa manera. Es algo que está como en el medio, digamos, entre no es un parámetro, pero tampoco es tampoco lo pones vos de una vez y para siempre, digamos. ¿Sí? Entonces, imagínense, no sé, yo pienso mucho esto en los historiadores, o imagínense que tienen que analizar ya no 5.700, no, que por ahí a lo mejor te los podés fumar, digamos, te los podés poner a leer. Pero imagínense que tienen los historiadores cuando se desclasifican grandes masas de documentos o ese tipo de cuestiones, que en principio ni que tengas una mitad de gente encerrada y dándole para que lo lean, este tipo de técnicas permiten, la verdad que es cierto que permiten escalar bastante la capacidad que tenemos de explorar documentos y datos textuales. Entonces me parece que para mí era un buen ejemplo del tipo de usos que uno puede hacer de este tipo de técnicas. O no sé, supónganse, ya que esto también se usa mucho para, imagínense, un municipio o un municipio quiere saber de qué se habla en sus redes sociales. Bueno, ahora es más difícil hacerlo porque Facebook restringió bastante la posibilidad de acceder a esa información. Yo podría ir a bajar todos los comentarios de la fanpage, por decir algo, y empezar a detectar qué tópicos o de qué cosas se hablan los vecinos. Bien, ya con esto cierro y lo dejo en paz. Por ahí lo que me gustaría plantear como para hacer un poquito es de qué dos maneras los científicos ya nos podemos vincular al machine learning. Uno es un poco esto, la mayor parte de las cosas que estuvimos viendo acá, es si quieren un poco como usuarios o como consumidores de ciertas técnicas, algoritmos, ciertas formas de laburar, que en principio es bastante análogo a la que tenemos en general con otras herramientas estadísticas, y en principio podría haber bastante analogía con eso. Insisto, y hoy por ahí hay un montón de herramientas que hacen que, como todo es tratar de hacer mono con navaja, pero digo, lo cierto es que por ahí entre este tipo de cosas a priori es bastante más fácil, lo cual hace que uno tenga que tener bastante más cuidado en cómo las usa. Pero lo cierto es que hoy por hoy no hace falta tener una mega computadora para poder hacer este tipo de cosas. En general en la nube uno puede hacer ciertos trabajos y aplicar ciertas técnicas con relativamente pocos recursos, digamos así. Pero por otro lado, por ahí está la pata un poco más piola, un poco más interesante que a mí me parece. Es decir, bueno, nosotros además de usar los métodos, también que yo soy la idea que los deberíamos usar cada vez más, en alguna medida lo que uno podría pensar es que no, también podemos empezar un poco pueden empezar a aportar a la generación, o por lo menos a la corrección o la ampliación de este tipo de métodos. Voy a poner un ejemplo que es un poco, no un ejemplo de juguete que es un poco medio, un poco tirado de los pelos, pero en buena medida muchas de las cosas que se hacen hoy tienen que ver con problemas por ahí que no son, para la ciencia no son problemas científicos tan relevantes. Se clasifican imágenes. En principio nosotros puede no ser un problema teóricamente relevante, ¿sí? Entonces me parece que uno podría empezar a trabajar y utilizar estas técnicas y empezar a pensar qué nuevos problemas, sobre qué nuevos problemas se pueden aplicar, y seguramente eso lleve a reformular técnicas, a formular nuevos modelos y, digamos, y a ampliar las técnicas existentes. Un ejemplo es esto que decíamos de la posibilidad de ver cómo varían los tópicos a lo largo del tiempo, ¿sí? O la posibilidad de introducir lo que es. Imagínense que yo quisiera ver, bueno, si hay diferencias entre los tangos de Mansi y los tangos de, no sé, Lepera, por decirlo, que seguramente las hay. Bueno, esa idea de introducir, entre comillas, covariables hace de llevar a toda una serie de métodos que están basados
en esto, pero que lo amplían no lo corrigen, lo amplían, digo, amplían las posibilidades que tienen. Entonces, por ahí me parece que esa es como una de las patas por ahí más interesantes a las que las ciencias totales podrían aportar, no solo predecir imágenes, no solo predecir bajas de clientes o clics, sino efectivamente poder llevar eso a problemas un poquito más relevantes. Bueno, eso es todo. Mil gracias. Quiero hacer un comentario. Bueno, yo no soy sociólogo, pero me imagino que sociólogos y politólogos y demás están involucrados, algunos de ustedes o alguna gente que está acá, en tomar, o sea, en diseñar políticas públicas basadas en los resultados de los modelos. Y ahí para mí un tema ético que es fundamental, que quizás, bueno, es simplemente un consejo por un tema de tiempo en lo mencionar, pero en realidad, a diferencia de la estadística más clásica basada en modelos, el machine learning es como lo que yo llamo más del estilo de la lista, o sea, en el sentido de que vos, tu métrica es que también lo hiciste, y si vos después tomás una decisión en base a lo que dice el algoritmo, puedes caer en un bucle de retroalimentación positiva muy negativo. Yo siempre cuento una anécdota, en 2 minutos la cuento. Yo no soy sociólogo, yo soy físico. Yo trabajé un tiempo en Los Ángeles en una empresa que hacíamos, lo que tenían ellos eran, asignaban vendedores para llamar por teléfono a las personas que se contactaban por internet. Hay cierto tipo de industrias en las cuales el primero que llama, sobre todo en Estados Unidos, llamás a alguien, si lo llamas antes que la competencia, tenés más chance de venderle porque tenerlo. La vertical en la que yo trabajaba era educación, en gran medida. Universidades, hay millones de universidades privadas en Estados Unidos, hablo de Harvard, hablo de Middle, ¿no? De las más menos conocidas. Entonces las personas llegaban a un pequeño formulario en el cual ponían cosas básicas desde la educación previa, qué querían estudiar. Bueno, Estados Unidos estila preguntar raza, ¿no? O sea, el grupo racial, afroamericano, asiático, con eso es bastante común, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos datos estaban guardados en los logs y después estaba guardado también efectivamente a lo largo de la historia, como bien dijiste, quién efectivamente compró y quién no. Entonces la idea era cuando venga uno nuevo, mandarle al vendedor con más prioridad, que mayor chance tiene de comprar. Entonces yo me remetí en ese problema, porque era la primera vez que me pagaban bastante por hacer algo en mi vida, y entonces me remetí, o sea, agarraba esos datos, pero al mismo tiempo agarraba con las coordenadas con el pen, le sacaba las coordenadas, iba al localizador de Google, me dijo el localizador de Google, me fijaba en qué tracto del censo de Estados Unidos estaba, en el tracto del censo de Estados Unidos podía imputar el poder adquisitivo, 1000 variables distintas, tenía una tabla de como 1000 columnas. Bueno, entonces daba bárbaro. Yo podía predecir con un 95%, una precisión altísima, qué persona iba a finalmente comprar, ¿no?, la educación y quién no. Entonces, bueno, qué bueno. Entonces, en un momento dije, bueno, pero pará, voy a empezar a quitar variables, porque acá un montón se me sobra, cosas que no me están. Entonces empiezo a quitar, tiro esta columna, tiro esta otra columna, y finalmente me quedo con 1 o 2 columnas, sigo teniendo una precisión del 90%. Esto va a resultar gracioso, porque yo había construido un detector de negros, básicamente. O sea, en Estados Unidos, los afroamericanos tienen, obviamente, poder adquisitivo más bajo que yo y tienen menos acceso a la elección. Entonces, lo que pasaba era que yo lo que detectaba era que los afroamericanos en general no compraban el producto y los otros grupos sí. Entonces, cuando yo voy al CEO de la empresa con eso y le digo, mira, funcionó muy bien, pero pasa esto. Él no entendía el problema. Él decía, pero funciona un 95%. Y digo, sí, pero esto es una profesión autocumplida. O sea, ahora lo que estás haciendo es que al usar mi algoritmo, reforzás el problema, que significa que ahora tus vendedores no van a llamar más a los afroamericanos, van a llamar a los otros grupos, porque el algoritmo te lo dice. Está bien, entonces, siempre que vos desarrollás un algoritmo, es uno de los tantos problemas éticos de este tipo, tenés que tener muy en claro en qué se basa, si es posible, y en no caer en un bucle retroalimentativo que te lleve a, ¿no?, a una práctica pública en algo que en realidad es una especie de profesión que cumplida. Eso es uno de los problemas éticos, quizás éticos, o bueno, la gente que basa el diseño de políticas públicas en esto es vital. En una empresa fue desastroso, si se hace a nivel de política pública es mucho más desastroso, y por eso ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Sobre todo con estas cosas de caja negra, que vos no ignorás, ese ejercicio de tirar variables y ver con qué es lo mínimo que podemos quedar para poder tener una buena predicción, siempre es una buena idea. Sí, hay todo, bueno, esto es algorítmico, además hay toda una serie como de
Claro. intentos de, entre comillas, auditar los órganos justamente para detectar este tipo de Sí. problemas. Digamos. De hecho, bueno, en temas de seguridad, sobre todo en temas de delito, es muy complicado. Sí. Porque, por ejemplo, no sé si conocen las escalas de riesgo, o llamadas escalas de peligrosidad, Claro. y que se hacen justamente Bueno, en base a los antecedentes penales, y se creó, analizando todas esas estadísticas, estas escalas de riesgo para después permitir si liberan o no a tal detenido. Entonces, al final, termina generando un poco. Claro. O sea, ni que hablar que es un tema ético como súper complicado, Sí, ¿no? de hecho lo que Pero pasaba... si la probabilidad de riesgo de reincidir de tal era más alta, entonces no lo liberaban. Y al otro sí lo liberaban, pero al final termina siendo un poco de Claro. Y ahí vienen aquí, ¿en dónde se equivocaban más? Claro. Y ahí entra de pleno lo que acabas con poco tiempo de mencionar, que es la idea, ¿no? de error tipo 1, tipo 2. O sea, esos algoritmos no te suelen decir un 1 o un 0, sino que tiene una probabilidad. Entonces vos decidís para qué lado errar. Ejemplo clásico es si vos vas a alguien, ¿no? Con un ensayo y decís, bueno, esta persona podría tener cáncer, vos preferís siempre agarrar por el lado de decir que tiene cáncer y no lo tiene, claro. Al revés, la persona tiene cáncer y se la ayuda pensando que no. Y esto se da todo el tiempo, o sea, es como vos ajustás ese valor, depende de la aplicación y puede hacer un desastre total o no. Sí. Yo creo, por eso para mí ahí, eso de las preguntas relevantes me parece que apunta bastante a ese problema, digamos. Para ponerle un ejemplo también, el famoso detector de embarazadas de Urtubey, que fue hace un par de meses. Sí. Más allá que era una pavada de adolescente, de embarazo adolescente. Bueno, Urtubey salió a anunciar que habían hecho un convenio con Microsoft que les iba a permitir detectar a las adolescentes si iban a quedar embarazadas o no, un año antes, 2 años antes, no me acuerdo bien cómo era el caso, y además que le iban a poder ir a buscar y avisarle, che, te vas a quedar embarazada. Después hubo una serie de cuestiones, el IA salió bastante a criticar bastante la metodología de eso y demás, pero en algún punto, y más allá de las críticas técnicas y metodológicas que estaban muy bien, lo cierto es que las variables que encontraron relevantes eran las que ya sabíamos cuáles son, digamos. Nivel socioeconómico, zona de residencia, digo, era un problema que en algún punto era espurio. Lo que hiciste fue un detector de pobres, si lo querés. Claro, o sea, a veces en esa matriz te perdés que algo que quizás es trivial, y vos en esa caja negra, ¿no? Lo perdés, te olvidás, y se olvidás, bueno. Claro, pero si hubiese habido algún sociólogo, ahí, che, miren, esto que están haciendo no tiene gollete, porque ya lo saben. Primero que es éticamente reprobable, pero además ya sabemos cuáles son los determinantes o los factores asociados a esto. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con. Sí, o sea, hay mucho mecanismo de refuerzo positivo. Una pregunta. Bueno, el campo que más conozco que se utilizó este tipo más de las preguntas sociológicas, tratar de vincular un poco con lo que es el espacio es el tema que hablamos alguna vez de bases de datos de conflicto, ¿no? Sí, que se está automatizando el tema de relevar diarios y lo que, bueno, acá Federico Suster, Norma Gerrard, que hicieron bases en los 90 a mano codificando, hoy en día se hace en base a Machine Learning, ¿no? El PINSA, ni hablar, el Ministerio de Trabajo, bueno. Pero mi pregunta va por el lado de la clase social. Lo único que sé que hubo, por lo menos me enteré yo, es Facebook imputando clase, pero no sé qué grado de efectividad habrá tenido eso. ¿Vos sabés algo de lo que se está haciendo para...? Yo lo que conozco más que clases, si querés tramo en ingresos o ese tipo de... Sí, claro, nivel socioeconómico. Claro. Pues usa Facebook, para eso te restringe el espacio mental a la gente. Bueno, tiene que ver con esto de los ceros que hablamos. Hoy por hoy ya sabemos que Facebook, Twitter vas a ir a cierto sector. Antes de empezar ya sabés que vas a ir a cierto sector. Con lo cual, lo que yo sí conozco que se han hecho es, pero no solo en base de datos de Facebook, en red de Twitter, es cruzar datos censales con esto que hablamos de tweets o eventos georreferenciados
y de alguna manera vincular un poco esas cosas. Vos asumís que, por ejemplo, si la persona se, entre comillas, mueve en ciertos, digamos así, en radios de NBI alto, bueno, asumís que es probable que ese usuario sea NBI alto, digamos, o ese tipo de cuestiones, pero otra vez, pero tenés un tema ahí de inferencia ecológica, y tenés ahí, haces una serie de supuestos sobre entonces yo la verdad que lo que he visto más es más sobre tramos de ingreso que sobre clase social propiamente dicha. Yo tengo una pregunta. Al principio, Germán, planteaste que Machine Learning sobre todo se basaba en mostrar un montón de casos y la diferencia de las reglas. Pero cuando vos al final, en el ejercicio de las letras de Tango, planteaste los clústeres, creo que se vincula con la pregunta que te hicieron antes, pero cuando vos planteaste los clústeres, ¿vos no le estás dando las reglas? O sea, porque cada grupo tenía determinadas palabras. Para poder no estoy entendiendo la Claro, pregunta, me parece. o sea, cuando vos le planteás que haga clusters, o sea, ¿vos no estás dando una serie de reglas? No, en todo caso lo que estoy diciendo es resolver cierto problema, que en este caso será encontrar tópicos, sí, claro, digamos, encontrarme tópicos en estos textos. O sea, el problema sí se lo está resolviendo, no resolviendo, se le está diciendo resolver este problema. Ahora, las reglas en realidad se supone que las palabras, si querés, la regla cuál sería, decir, bueno, esta palabra corresponde a este tópico con una cierta probabilidad. Pero vos eso se lo das de antemano. No, eso es parte del proceso de estimación, ahí está el punto. Lo que vos le das de antemano, entre comillas, es la cantidad de tópicos que y el nombre de los tópicos. No, el nombre sí se lo pone. El nombre, si querés, ahí es como todo Pero el nombre es un nombre. algoritmo no supervisado, programa no supervisado. La interpretación siempre tiene sus bemoles. Cuando haces clusters, pues bueno, hago clusters en función de sexo, edad, de nivel educativo, y van a decir más o menos, tenés ciertos criterios para validar eso. O sea, los clusters tienen que cumplir ciertas reglas, que sean los más parecidos entre sí, los más heterogéneos hacia afuera, pero sí, la interpretación la ponés vos en función de las palabras que entran en cada tópico, digamos. Pero si querés, la probabilidad de las palabras, que de última es el punto, en realidad la estimaste de los textos, digamos, del corpus. Una consulta, pero súper elemental porque se desconecta totalmente el tema. Sobre lo que comentaste al principio de la presentación, cuando hacías más un desarrollo del concepto de Machine Learning, que vos lo diferenciabas de la lógica más clásica, en el sentido de que acá no se parte de las reglas y se resuelve el problema a partir de reglas ya explicitadas, sino que la regla se deduce a partir de la observación. Ahora bien, para que el sistema pueda hacer eso, o sea, para que pueda aprender, de alguna manera tuviste que haber programado las reglas de cómo se aprende, porque si no puede aprender si no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿en qué punto se separa la lógica más clásica de esta nueva si en el fundamento tiene una serie de reglas elementales para que cualquier sistema pueda hacer un aprendizaje? O sea, el aprendizaje estaría dentro de los límites de esas reglas de aprendizaje que vos programaste en primer lugar. ¿Se llega realmente a separar lo clásico de lo nuevo? Lo que yo te quería decir es pensar en el contexto, por ahí el modelo más simple que es regresión lineal, me parece por ahí la mejor manera de responder. Imagínate esto, ¿no? O sea, para hacerla fácil tenemos tres variables para simplificar y un target. No, yo puedo decir, la relación entre las tres variables es lineal, estimo una regresión lineal. Entre comillas, la regla ahí es, si querés, es el modelo, son los betas de la regresión, digamos. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir, ok, yo esto en regreso, sin salir del contexto de regresión lineal, sabemos que uno puede introducir ciertas no linealidades en la regresión, introducir interacciones, términos al cuadrado, solo con esas mismas tres variables originales. Entonces, imagínate que lo que vos haces es, en lugar de yo estimar una regresión lineal de x1, x2, x3, bueno, buscame todas las interacciones posibles. O sea, buscame todos los modelos posibles de una, de dos, de tres variables, con interacciones de 1, de 2, de 3, con cuadrados. ¿Sí?
a eso apunta. Entonces, en lugar de decir, hago la regresión lineal y estimo 3 coeficientes, digo, bueno, buscame el mejor modelo posible combinando estas tres variables. No sé si se entiende. Sí. ¿Pero el mejor es el más preciso? El mejor es, digamos, es el que mejor predice con todas las salvedades del caso. Suponiendo que controlaste todos los problemas de sesgo, pero sí, en principio sería el que a priori el que mejor predice. El que menor error tiene, digamos. Pero ese puede ser más cerca del saturado. No, bueno, ya sé. O sea, porque ahí hay un tema entre... Ahora dijimos que yo quiero predecir datos que no vi. Sí. Lo que yo voy a hacer es, si yo tengo 1000 casos, si yo lo entiendo sobre 1000 casos, a priori podría ser un modelo lo suficientemente complejo como para, en teoría, predecir perfectamente todos los puntos. Sí. O casi. Bueno, no, eso, probablemente lo que estés ahí es lo que se llama sobreajuste del modelo. Es un modelo que es demasiado complejo. Vos lo que tenés que predecir es los datos de mañana, entre comillas, de mañana, quiero decir el ingreso de los datos de mañana. Sí. Bueno, entonces lo que solés hacer en ese caso es, de alguna manera te inventás datos no vistos. ¿Qué quiere decir? Separo una partecita separo, ponerle 300 casos, lo guardo, lo separo. Entreno sobre los 700 que me quedaron y mido cómo funciona sobre los 300 que me quedaron. ¿Sí? Esto que tiene que hay técnicas más complejas, digamos, pero exacto. Una parte inductiva y después deductiva. O sea, primero generas el modelo a partir de datos y después ese modelo ves cuánto te predice. Ves que también funcionan datos que no usaste para entrenar. Claro. Y ahí calculas el margen de error para predecir eso. Si querés tu métrica para ver cómo funciona es esa, no son los datos que los entrené. Aún así hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero la lógica general sería esa. Es igual que es un arreglo, ¿no? Me arreglaron que determina la complejidad, o sea... ¿Cuál es el modelo? Claro, pero digo, porque siempre como una progresión de reglas que vos podés como un humano interpretar y seguir, son intuitivas, los modelos arreglas que ya se te van de mano. Por ejemplo, el árbol de decisión es clásico, ¿no? Es como decir, bueno, si tal cosa es mayor que tanto, vas a formar un árbol y no al flujo. Ahora, con el ejemplo que dio el de Leo Reimann es justamente que en vez de armar un árbol hablas a 1000, por ejemplo. Cada uno de esos 1000 tomás una pequeña parte de los features. Entonces, las reglas existen, pero ningún ser humano va a ser capaz de, a mano, decir, bueno, esto es 1000, ¿verdad? ¿Qué define que es una regla posible humano? No, la regla de la complejidad. Hay anécdotas muy graciosas de cuando uno se pone a ver, por ejemplo, Alan Turing, que es el padre de la computación, hacía presentaciones de estas para ajedrez. Él hacía modelos, ¿no? Para los programas que jugaban al ajedrez. Muy complicado, basados en reglas, pero también diferencia estadística y todo, y jugaba más o menos bien. Pero es algo que cuando uno lee los papers de esos viejos, se da cuenta, se evalúa y todo, se da cuenta de que hay algo raro, que todavía no había computadoras. Lo que hacía Alan Turing era que él jugaba a su peón y estaba media hora calculando qué es a mano, qué es lo que la regla iba a hacer, y jugaba a otro peón. O sea que en realidad la definición de qué es una regla no, o sea, todas aprenden una regla. Lo que pasa es que para mí la diferencia es la regla que vos podés poner en medida positiva y mostrarse a la gente, básicamente. Por eso les gustan tanto los árboles de decisión a los ejecutivos, a pesar de que es bastante pobre, porque la pueden ver. Un ensemble de árboles no lo podés ver, pero mejores, a veces es un tema. Funciones de habilidad y complejidad. Claro, exactamente. Las reglas, todo sí, aprendés, pero bueno, más cosas. Sí, ahí si vos en el caso de Turing no lo conocía si vos las podrías definir todas exhaustivamente a mano. Ahí ese sería en un ensamble. Claro. Probablemente en estos 1000 árboles probablemente no te puedas poner a evaluar todas las reglas una por una, entre comillas, a mano. En ese sentido, no es basado en reglas. Es quién define las reglas, digamos. Si lo las reglas existen, dado un subconjunto de features, define un árbol, y ese árbol tiene. Lo que pasa es que son 1000 árboles, los features están elegidos al azar, entonces explota totalmente las reglas. O sea, una computadora puede ser un humano, eso es diferente. Las reglas están en las definidas. Acá tengo una en Instagram. Dicen, Guido Turdé pregunta si pensás que este tipo de métodos podría integrar las currículas de metodología de la investigación y si podría ser una metodología 4 o se necesita una formación más extensiva más allá de la sociología. Yo creo que debiera, para mí, por ahí sí habría que pensar la estructura curricular, digamos, pero sí me parece que debiera como, formar parte de la currícula de metodología de
carreras, te diría de carrera de ciencia en general. Cátedra Rosati, método 4, hacete. Pero sí, creo que sí. Hay un interés. Y no se requiere una formación más extensiva de grado, pensando en metodología 4. Sociología es la pregunta, me parece. ¿Como un método 4 o sería más de maestría el nivel? Ponele, pregunta. O de otra carrera. Te puedo decir lo que a mí, perdón, hablo ahí como si... Sí, es que sí. Como si, yo te puedo decir cuál fue mi recorrido, digo, no sé qué tan generalizable es. Yo empecé trabajando con las metodologías que tenemos en la carrera. Sí me pasó que tuve que trabajar desde temprano con datos. Digo, esto de Machine Learning fue surgiendo medio por, entre comillas, demandas y por interés. Qué sé yo. Para mí lo que sí se necesita es tener cierta familiaridad con la estadística por un poquito más clásica y sobre todo haberte metido en procesamiento y en manejo y operación de datos. Para mí eso sería como lo importante, me parece a mí. Por lo menos para empezar. Después, obviamente, cuando uno empieza a utilizar esa técnica, se tiene que empezar y meter en profundidad en cada una de las técnicas que va a usar, pero por lo menos para empezar, me parece que sí. Ale, para ir cerrando, yo voy a recolectar las. Ale y alguien más, preguntas por ahí. Bueno, con Ale cerramos. Qué desafío. No, justamente hablando de metodología, bueno, sobre todo en cuestiones electorales, se debatió bastante. Bueno, ¿qué sentido tiene seguir haciendo encuestas, por ejemplo, electorales? Porque realmente, si son mucho más predictivas, tal vez un análisis de estos tipos a partir de redes, esto y lo otro, que una encuesta electoral, que ya sabemos que tiene sus bemoles, bueno, seguimos enseñando a hacer encuestas en metodología. Voy a salir por total rápido. A ver. Lo que sí me parece importante marcar es las cuestiones de red. Por ahí no lo trabajamos en detalle, pero digo, el problema es que los datos de las redes están cegados por diseño. Sí. O sea, vos hay ciertos sectores a los cuales no vas a llegar usando ni Facebook ni Twitter. Eso no es la sociedad. Ahora, el problema que tenés es que del otro lado, las encuestas por teléfono fijo también tenés un problema porque hay ciertos sectores a los que no llegás. Con lo cual, no sé, te digo, hay como una serie de cuestiones en general. Yo tiendo a pensar más en complementación que en preeminencia de uno sobre otro. Y me da la idea que a lo que se va es más bien a integrar distintas fuentes, a trabajar con donde las encuestas son una, las encuestas por IBR y teléfono son una, las encuestas a celular son otros, las encuestas web son otras, digamos, el, entre comillas, monitoreo de redes sociales es otro. Sí me parece que hay como una serie como de desafíos efectivamente a pensar cómo hacemos para entender eso, porque me parece que no tenemos mucha idea todavía de cómo elaborar con eso. Pero sí, no me parece que las encuestas estén muertas, a pesar de las consultoras, digamos. Además, es cada vez más difícil usar las redes sociales como cosas, porque hay una tendencia a detectarlo. Sí, tenés intervenciones ahí, tenés operaciones también ahí, digo, tampoco es que las redes son el No, pero bueno, sobre todo para el futuro de eso, digamos. Yo quería hacer un breve comentario en relación a eso. Me parece que para mí, como interesado en la investigación cuantitativa, una cuestión clave es pensar en el concepto de muestra y universo. Ahí, o sea, la fuente que estamos utilizando, o sea, a qué universo hace referencia, o sea, muestra de qué universo. O sea, eso que es lo que contestaste vos, pero... Sí, totalmente. Sí. Terminar de definir. Bueno, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias, Germán, por la presentación que creo que para todos fue muy interesante. Estuvo muy bueno. Muchas gracias. Gracias.